La bala atravesó el sombrero del general Lasalle a 300 metros. Imposible. La doctrina militar francesa establecía que los mosquetes de ánima lisa no podían alcanzar la puerta de un granero a más de 100 metros, pero sus dragones se lanzaban desde sus caballos con precisión quirúrgica. El arma que lo hizo, un tosco trabuco español del que todo el cuerpo de oficiales franceses se había burlado apenas 3 horas antes, calificándolo de basura campesina. Al atardecer del 19 de marzo de 1809, 2.000 soldados franceses habrían muerto y Napoleón recibiría la carta que lo atormentaría el resto de su vida. El gélido aire matutino del Valle de Salamanca traía el sonido de las risas. El coronel francés Jean-Baptiste Mercier sostenía el arma española capturada con el brazo extendido como una rata muerta, con el rostro contraído en un teatral disgusto. El trabuco parecía ridículo comparado con los prístinos mosquetes Charleville de su regimiento, con todos los accesorios de latón ennegrecidos por el uso, el cañón más corto y ancho que cualquier arma de fuego militar que hubiera visto. Sus oficiales se unieron a la burla, señalando la tosca culata de madera envuelta en tiras de cuero, el enorme guardamonte diseñado para dedos enguantados, el extraño estriado visible incluso desde la recámara. Un teniente incluso escupió sobre él. Esta era el arma que España esperaba usar contra la mayor maquinaria militar que Europa jamás había visto. Los franceses habían conquistado medio continente con descargas disciplinadas y cargas de bayoneta. Estas guerrillas españolas luchaban con armas de caza. Lo que ninguno de ellos sabía era que a 3 kilómetros de distancia, en un afloramiento rocoso que dominaba el valle, un aprendiz de herrero de 26 años llamado Miguel Santana cargaba esa misma basura campesina con manos que por fin habían dejado de temblar. 6 meses atrás, Miguel no había disparado un arma en su vida. Su mundo había sido yunques y herraduras, no campos de batalla y sangre. Entonces, los franceses llegaron a su pueblo, Peñaranda, y Miguel vio a soldados profesionales hacer cosas de las que aún no podía hablar. Su hermana, su madre, la iglesia donde lo habían bautizado, incendiada con 17 personas encerradas. El comandante francés lo había llamado operaciones de pacificación. Miguel lo llamó de otra manera. Ahora formaba parte de algo que el estamento militar francés ni siquiera podía categorizar. No era un ejército regular, no era una milicia. Era algo nuevo, algo desesperado, algo que la historia luego llamaría guerra de guerrillas, aunque en marzo de 1809 ese término aún no existía. Su comandante era un excapitán del ejército real llamado Julián Sánchez, un hombre con el rostro lleno de cicatrices y una mirada calculadora. Sánchez había sido expulsado del ejército regular por insubordinación, específicamente por decirle a sus superiores que las tropas españolas no podían derrotar a los franceses usando tácticas francesas. Tenía razón. Toda batalla convencional había sido una masacre, así que Sánchez había hecho lo que los hombres desesperados. Había desechado el manual y comenzado a escribir uno nuevo. El arma que Miguel sostenía no era en absoluto un trabuco estándar. Ahí residía su ingenio. A 10 metros de distancia parecía el arma de caza de cañón corto que los agricultores españoles habían usado durante generaciones. De cerca se podían apreciar las modificaciones que la transformaron en algo que los franceses jamás habían visto. El cañón era estriado, con ranuras en espiral que hacían girar la bala y quintuplicaban la precisión. El calibre era mayor, disparando una bala del .75 que impactaba con una fuerza devastadora. Y lo más importante, el mecanismo de carga había sido rediseñado por un armero madrileño llamado Vicente López, un hombre cuyo nombre no aparece en ningún libro de historia a pesar de que su innovación cambió la guerra de la independencia. López había resuelto el problema fundamental de las armas estriadas. Todos sabían que los fusiles eran más precisos, pero tardaban 3 veces más en cargarse porque la bala debía ser martillada en el cañón estriado. La infantería francesa podía disparar 3 tiros por minuto, los fusiles estándar 1 tiro por minuto, quizás.
La modificación de López consistía en una bala ligeramente más pequeña, envuelta en un parche de cuero engrasado, que se deslizaba por el cañón en segundos y se expandía al dispararse para atrapar el estriado. Proporcionaba precisión de fusil con una velocidad de recarga cercana a la de un mosquete. Los franceses no tenían equivalente. Los observadores militares británicos, que posteriormente examinaron armas capturadas, lo llamaron una genialidad que llegó 15 años atrasada. Pero la superioridad técnica no servía de nada si no se sabía usar. Miguel lo descubrió a las malas. Su primera semana de entrenamiento había sido humillante. Disparó 47 tiros antes de alcanzar el objetivo del tamaño de un hombre a 200 metros. Tenía el hombro morado por el retroceso. Le sangraban las manos por las quemaduras de la cuerda mientras practicaba ejercicios de caballería. Sí, ejercicios de caballería. Esa fue la segunda innovación de Sánchez. La infantería española no podía competir con la francesa en combate abierto, así que Sánchez dejó de intentarlo. En su lugar, montó a sus fusileros a caballo, creó unidades de ataque móviles que podían aparecer, devastar formaciones enemigas y desaparecer antes de que la artillería pudiera desplegarse. Los franceses lo llamaron cobardía, Sánchez lo llamó supervivencia. Los historiadores militares lo llamarían más tarde tácticas de infantería montada, un concepto que no maduraría plenamente hasta la Guerra de Secesión estadounidense 50 años después. Pero en 1809 solo eran españoles desesperados intentando cualquier cosa que pudiera funcionar. El mentor de Miguel era un ex guardabosques de 42 años llamado Rafael Domingo. Los franceses lo llamaron cobardía, Sánchez lo llamó supervivencia. Los historiadores militares lo llamarían más tarde tácticas de infantería montada, un concepto que no maduraría plenamente hasta la Guerra de Secesión estadounidense 50 años después. Pero en 1809 solo eran españoles desesperados intentando cualquier cosa que pudiera funcionar. El mentor de Miguel era un ex guardabosques de 42 años llamado Rafael Domingo, un hombre que podía sacarle un ojo a un conejo a 400 metros y lo hacía desde los 12. Rafael tenía la paciencia que a Miguel le faltaba. Cuando a Miguel le temblaban las manos durante esos primeros entrenamientos, cuando el peso de lo visto amenazaba con abrumarlo, la voz grave de Rafael atravesaba la oscuridad. Nunca ofreció compasión, solo técnica. Te tiemblan las manos porque piensas en ayer. Piensa en hoy. Piensa en la carga de pólvora, el parche, la bala, la imagen de la mira. No existe nada más. Funcionó. Poco a poco la precisión de Miguel mejoró. 47 disparos para dar en el blanco se convirtieron en 23, luego en 9, luego en 3. Para la sexta semana, su primer disparo solía dar en el blanco. El miembro más joven de su unidad era un pastor nervioso de 18 años llamado Tomás Ruiz, quien se había unido después de que los recolectores franceses robaran todo el rebaño de su familia y los dejaran morir de hambre. Tomás tenía la costumbre de hablar demasiado cuando tenía miedo, lo cual ocurría constantemente. Rezaba oraciones en voz baja mientras cargaba, contaba la munición que le quedaba en voz alta durante el combate y hacía comentarios innecesarios sobre las condiciones meteorológicas. A algunos hombres les volvía locos. Miguel lo encontraba extrañamente reconfortante, un recordatorio de que todos estaban aterrorizados, de que el miedo era normal, de que la valentía no consistía en la ausencia de miedo, sino en la decisión de actuar a pesar de él. 3 semanas antes del combate en Salamanca, su unidad de 83 hombres había sido emboscada por 200 infantes franceses. Miguel estaba seguro de que iba a morir. Los franceses formaron su línea habitual de 3 filas, preparándose para la devastadora descarga que había destrozado la resistencia española durante 3 años. Sánchez no les dio la oportunidad. En lugar de cargar o huir, ordenó algo descabellado. Desmontar, dispersión a 50 metros, fuego de puntería. 83 hombres se dispersaron por 500 metros de terreno rocoso, cada uno buscando refugio, seleccionando objetivos por su cuenta, sin formación, sin disciplina, sin tácticas de manual, solo tiradores individuales haciendo lo que habían entrenado. La descarga francesa no impactó en nada, el humo les impedía la visión. Antes de que pudieran recargar, los fusiles españoles comenzaron a desmantelar su formación con una precisión que los franceses jamás habían experimentado. Los oficiales cayeron primero, abatidos por hombres entrenados para atacar al liderazgo.
luego los sargentos, luego los soldados que parecían saber lo que hacían. La formación francesa se sumió en caos. Les habían enseñado a luchar contra ejércitos, no contra 83 fantasmas invisibles en una ladera. Tras perder 47 hombres en 6 minutos sin causar una sola baja española, el comandante francés ordenó la retirada. Su informe posterior lo calificó como un encuentro con fuerzas irregulares que utilizaban armas no convencionales y tácticas cobardes que violaban las convenciones de la guerra. Ese informe llegó al escritorio del general Lasalle una semana después. Lasalle no era un hombre que se tomara las amenazas a la ligera. Oficial de caballería que se había ganado su reputación bajo el mismísimo Napoleón, Lasalle comandaba el 10º de cazadores a caballo, una de las mejores caballerías ligeras de Europa. Había leído el informe, había observado las tácticas españolas y las había descartado como una exageración. Las fuerzas irregulares no podían hacer frente a la caballería profesional en terreno abierto. El oficial que redactó el informe claramente justificaba su propia incompetencia. Lasalle aumentó las patrullas, pero no cambió de tácticas. Eso resultaría ser un error fatal. En la mañana del 19 de marzo, exploradores franceses informaron de una fuerza irregular española de aproximadamente 100 hombres que ocupaba la cresta sobre el valle de Salamanca. Lasalle vio una oportunidad. El terreno era lo suficientemente abierto para la maniobra de caballería, pero lo suficientemente accidentado como para que las fuerzas españolas no pudieran retirarse fácilmente. Podía atraparlos, destruirlos y enviar un mensaje a todas las guerrillas de España. Reunió una fuerza de 800 dragones montados, soportados por 2.000 infantes y 12 piezas de artillería. 10 contra 1. Apoyo de artillería, soldados profesionales contra campesinos con rifles de caza. Debería haber sido una masacre. Lo fue, pero no la masacre que Lasalle esperaba. Miguel observaba la formación francesa acercarse desde su posición 300 metros cuesta arriba. El corazón le latía fuerte. 83 hombres contra 2.800. Sin refuerzos, sin ruta de retirada si la situación se complicaba. La artillería francesa ya estaba desplegándose y las dotaciones trabajaban con eficiencia mecánica para posicionar los cañones. Una vez que esos cañones abrieran fuego, la cresta se convertiría en una zona de muerte. El plan de Sánchez requería atacar a los franceses antes de que la artillería pudiera encontrar su alcance. Eso significaba atacar a distancia extrema, más allá de lo que cualquier estratega militar consideraría un alcance de combate efectivo. Rafael yacía junto a Miguel, con el fusil ya apuntado, respirando lenta y controladamente. Recuerda tu entrenamiento. El primer disparo cuenta doble. Haz que tengan miedo. Tomás estaba a 3 metros a la izquierda de Miguel, murmurando oraciones a Santa Bárbara, patrona de los artilleros y de cualquiera que manejara explosivos. A lo largo de la cresta, 83 hombres esperaban la señal de Sánchez. Un disparo cada uno, luego recargar y buscar nuevas posiciones antes de que la artillería francesa pudiera responder. El libro de texto decía que no podía funcionar. El libro de texto decía que no se podía detener una carga de caballería con fusileros en terreno accidentado. El libro de texto decía que los campesinos no podían derrotar al ejército de Napoleón. Sánchez levantó la mano. El sol de la mañana se reflejaba en su anillo de sello, el único recuerdo de su vida de exoficial que conservaba. Entonces bajó la mano. 83 rifles dispararon con una diferencia de 2 segundos. El sonido resonó por el valle como un trueno, y los oficiales franceses comenzaron a caer de sus caballos antes de que el eco se desvaneciera. El primer disparo de Miguel le atravesó el pecho a un capitán a 290 metros. El hombre había estado apuntando hacia la cresta, probablemente dando órdenes a sus subordinados. Cayó hacia atrás sobre los cuartos traseros de su caballo, muerto antes de tocar el suelo. Miguel ya estaba recargando, repasando con las manos la secuencia que Rafael le había inculcado miles de veces. Bala, parche, pólvora, ariete, cebar, amartillar, apuntar. 35 segundos de principio a fin. Los franceses gritaban, los oficiales daban órdenes a gritos, intentando determinar quién disparaba y desde dónde. El humo oscurecía la cresta, haciendo casi invisibles las posiciones españolas. Entonces llegó la segunda descarga. Más oficiales caídos.
sargentos agarrándose las heridas. Los artilleros abandonaban sus armas mientras las balas de fusil silbaban cerca de sus cabezas. Así no funcionaban las batallas. Se suponía que las tropas españolas formaban líneas y eran aniquiladas por la superioridad táctica francesa. No se suponía que dispararan con una precisión que rivalizara con la de las unidades de tiradores franceses, y mucho menos que alcanzaran blancos a 300 metros. El general Lasalle agarró el trabuco que sus hombres habían capturado esa mañana, aquel del que se habían estado burlando. Miró fijamente el cañón, viendo el estriado por primera vez. La comprensión inundó su rostro, seguida inmediatamente por la rabia. No eran trabucos, eran armas de caballería estriadas a medida, y sus oficiales de inteligencia habían ignorado por completo la amenaza. Llamó a su corneta y ordenó a los dragones que cargaran contra la cresta. Si los fusiles españoles necesitaban 30 segundos para recargar, la caballería veloz podía cortar 300 metros en 45 segundos. Debería haber funcionado, pero Sánchez había planeado cargas de caballería. Mientras los dragones espoleaban a sus caballos cuesta arriba, la mitad de la fuerza española se desplazó a nuevas posiciones, mientras la otra mitad mantenía el fuego de contención. La caballería francesa alcanzó un objetivo móvil que se negaba a detenerse. Los jinetes comenzaron a caer mientras Miguel y otros disparaban desde posiciones que los franceses aún no habían identificado. Los caballos tropezaban en el terreno rocoso, derribando a los jinetes, que luego tuvieron que enfrentarse a los combatientes españoles que se acercaban a quemarropa. La disciplinada carga de caballería se disolvió en una melé dispersa a lo largo de 500 metros de ladera. Justo el tipo de caos donde la superioridad numérica no significaba nada. Miguel disparó su quinto tiro y vio cómo el caballo de un dragón francés se desplomaba, lanzando a su jinete contra una roca con una fuerza demoledora. No sintió nada, ni satisfacción ni horror, solo la ejecución mecánica del siguiente paso: recargar, encontrar el objetivo, disparar, recargar. En algún momento de los últimos 6 meses se había convertido en lo que habría horrorizado a su hermana: un asesino eficiente. Rafael decía que eso era lo que la guerra le hacía a la gente: o te volvías eficiente o te morías. Miguel eligió la eficiencia. Tomás gritaba algo sobre la artillería. Miguel miró cuesta abajo y vio a los artilleros franceses intentando frenéticamente elevar sus cañones para alcanzar la cresta. Recibieron fuego de las posiciones españolas, perdiendo hombres, pero eran profesionales. Con el tiempo conseguirían que esos cañones funcionaran, y cuando lo hicieran, la cresta se convertiría en un infierno. Sánchez debió de ver lo mismo porque disparó su pistola de señales, la orden acordada para ejecutar la segunda fase del plan. La segunda fase fue donde la situación se volvió realmente descabellada. En lugar de retirarse, las fuerzas españolas montaron y cargaron cuesta abajo hacia la posición francesa: 83 soldados de caballería contra 2.800 soldados de infantería y artillería. El libro de texto lo calificó de suicidio. Sánchez lo consideró necesario. La artillería francesa era la verdadera amenaza. Eliminar los cañones o morir bajo el fuego de los cañones. No había término medio. Los jinetes españoles descendieron la ladera como una avalancha, pero no cargaron en formación. Se dispersaron, manteniendo la dispersión de 50 metros que los hacía imposibles de alcanzar con la artillería, disparando a caballo contra oficiales y artilleros. Miguel nunca había disparado desde un caballo al galope antes de esta campaña. La primera vez que lo intentó, casi le disparó a su propio caballo en la cabeza. Ahora era instinto: dejar que el caballo eligiera su camino, levantarse en los estribos justo antes de disparar para absorber el movimiento, adelantarse al objetivo 3 metros por cada 100 metros de distancia, compensar el viento. Disparó contra un sargento de artillería francés y vio cómo el hombre se alejaba girando de su cañón, agarrándose el hombro. La infantería francesa intentó formar en cuadro, la formación defensiva estándar contra la caballería, pero los cuadros requerían tiempo y disciplina.
y los fusileros españoles mataban a sargentos y oficiales más rápido de lo que los franceses podían organizarse. Las formaciones, a medio completar, se desintegraban bajo un fuego fulminante y preciso. Algunos soldados franceses simplemente huyeron, otros intentaron luchar individualmente y fueron aniquilados. La artillería no disparó ni un solo tiro. Los artilleros abandonaron sus posiciones o murieron junto a sus cañones, abatidos por jinetes españoles que aparecieron de la nada, dispararon con una precisión devastadora y desaparecieron entre el humo antes de que los mosquetes franceses pudieran responder. En 43 minutos, el combate terminó. Bajas españolas, 14 muertos, 29 heridos y ningún capturado. Bajas francesas, las estimaciones varían, pero los informes españoles posteriores a la acción afirmaron 2.006 muertos o heridos, incluido el propio general Lasalle, quien recibió una bala de fusil en el muslo a corta distancia y se desangró antes de que sus oficiales pudieran evacuarlo. Observadores británicos asignados a las fuerzas españolas confirmaron al menos 1.500 bajas, calificándolo como el combate más desigual de la Guerra de la Independencia, logrado mediante una innovación táctica que desafió la doctrina militar convencional. La artillería francesa capturada valía más que el presupuesto militar anual español: 12 cañones de campaña, cientos de municiones, provisiones, caballos, armas. Pero el verdadero premio era algo intangible: la prueba de que las fuerzas españolas podían derrotar a los soldados profesionales franceses en igualdad de condiciones. La prueba de que la innovación importaba más que la tradición. La prueba de que los campesinos con rifles de caza modificados podían cambiar la historia. Miguel Santana, Rafael Domingo y Julián Sánchez. Olvidarás estos nombres en 5 minutos, pero si no le das a me gusta, no te suscribas. El algoritmo de YouTube también lo olvidará. Decidirá que esta historia no vale la pena mostrarla a otros. Tú decides. Mantén vivos a estos héroes olvidados o déjalos desaparecer para siempre. Un me gusta equivale a un saludo a los guerreros olvidados por la historia. Suscríbete para no perderte nunca estas historias enterradas. Comenta "saluda" si crees que merecen ser recordados. El coronel Mercier, el oficial que se burló del trabuco español esa mañana, sobrevivió a la batalla con heridas leves. Su informe oficial llegó al cuartel general de Napoleón 3 semanas después. El emperador lo leyó 2 veces y luego preguntó a su secretario militar si las cifras de bajas eran un error administrativo. No lo eran. Napoleón ordenó de inmediato una revisión de toda la información sobre las fuerzas irregulares españolas y escribió personalmente a sus comandantes en España, advirtiéndoles que el enemigo se ha adaptado más rápido de lo previsto. No subestimen su capacidad de innovación. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Las tácticas desplegadas en Salamanca se extendieron rápidamente entre las fuerzas de la resistencia española. En 6 meses, todas las guerrillas de España utilizaban variantes del trabuco modificado. Vicente López, el armero madrileño que diseñó el mecanismo de carga, no pudo satisfacer la demanda. Entrenó a 15 aprendices, quienes a su vez entrenaron a 50 más. Pequeños talleres por toda España comenzaron a producir las armas en sótanos e instalaciones ocultas, siempre un paso por delante de las patrullas francesas que intentaban detener la producción. La doctrina militar francesa no tenía respuesta. Sus tácticas asumían que los enemigos lucharían de forma convencional, formando líneas y aceptando la batalla en condiciones que favorecieran la disciplina y la artillería francesa. Las fuerzas españolas simplemente se negaron a cooperar. Las consecuencias estratégicas repercutieron en toda Europa. Napoleón había asumido que podría pacificar España con 60.000 soldados y luego usar la península como base segura para operaciones en otros lugares. El éxito de las fuerzas irregulares lo obligó a enviar 300.000 soldados a España, tropas que se necesitaban desesperadamente para la desastrosa campaña rusa de 1912.
Los historiadores militares aún debaten cuánto contribuyó la resistencia española a la derrota final de Napoleón, pero las cifras no mienten. La Gran Armée se desangró en España, luchando contra un enemigo que no podía localizar, predecir o derrotar por medios convencionales. Las fuerzas británicas al mando de Wellington explotaron esto sin piedad. Cada unidad francesa que luchaba contra las guerrillas era incapaz de oponerse a las operaciones convencionales británicas. Wellington reconoció abiertamente que las fuerzas irregulares españolas valían más que 3 ejércitos convencionales españoles, concretamente porque obligaban a los franceses a defender las líneas de suministro, guarnecer las ciudades y dispersar sus fuerzas en lugar de concentrarse para las batallas decisivas. La colaboración entre las tropas regulares británicas y las irregulares españolas se convirtió en el modelo de la guerra combinada convencional y no convencional, un concepto que se estudiaría en las academias militares durante los 2 siglos siguientes. Pero, ¿qué pasó con los hombres? Miguel Santana sobrevivió a la guerra, aunque perdió la mano izquierda por un proyectil de artillería francesa durante el asedio de Ciudad Rodrigo en 1812. Regresó a Peñaranda tras la retirada francesa, reconstruyó su herrería y enseñó a su sobrino el oficio. Nunca habló de la guerra, ni con su esposa ni con sus hijos, ni siquiera cuando los oficiales británicos le pedían historias para incluir en sus memorias. La única prueba de su servicio era una carta del rey Fernando VII agradeciéndole su extraordinario servicio a España en su hora más oscura, que Miguel guardó en un cajón y nunca mostró a nadie. Murió en 1847 a los 64 años, rodeado de nietos que desconocían que su abuelo había matado a más de 30 soldados franceses y cambiado la historia militar. Rafael Domingo no tuvo tanta suerte. Murió en 1811 durante una emboscada cerca de Burgos, tras recibir un disparo en los pulmones de un tirador francés que finalmente logró superarlo. Sánchez escribió que las últimas palabras de Rafael fueron instrucciones sobre el correcto mantenimiento del rifle al hombre que estaba a su lado. Incluso al morir, estaba enseñando. Su tumba no tiene nombre. Su ubicación es desconocida, perdida en la historia como tantas otras que lucharon en guerras que nadie recuerda. Tomás Ruiz, el pastor nervioso, sobrevivió y se hizo sacerdote. Dedicó 40 años al servicio de las parroquias en la Castilla rural, bautizando niños, oficiando matrimonios y administrando la extrema unción a los moribundos. Uno de sus sermones, conservado por accidente en un archivo parroquial, contiene una sola línea sobre su servicio en la guerra. Aprendí que Dios pide a los hombres comunes que hagan cosas extraordinarias y les da la fuerza para llevarlas a cabo, aunque el precio siempre sea mayor de lo que esperamos pagar. Murió en 1847, sin haber disparado nunca más tras el fin de la guerra. Julián Sánchez se convirtió en una leyenda. Tras la guerra, fue ascendido a general, recibió propiedades y títulos y fue celebrado como héroe de la independencia española. Odió cada minuto de aquella experiencia. El hombre que se había deleitado con la improvisación y la guerra irregular no pudo adaptarse a la burocracia militar en tiempos de paz. Renunció a su cargo en 1817. Se retiró a una pequeña granja y dedicó sus últimos años a la cría de caballos. Cuando murió en 1830, la mitad de los líderes militares españoles asistieron a su funeral, y ninguno comprendió por qué había renunciado a la gloria. Pero los hombres que sirvieron a sus órdenes lo comprendieron perfectamente. Sánchez nunca había luchado por la gloria, luchó porque su país estaba ocupado por un ejército extranjero y alguien tenía que hacer algo al respecto. Cuando ese trabajo terminó, también terminó su interés por la vida militar. Las armas en sí se convirtieron en objetos de colección. Tras la guerra, miles de trabucos modificados se vendieron como excedentes, fueron comprados por civiles para cazar, fundidos para chatarra y se perdieron en el tiempo. Hoy en día se conservan unos 200 ejemplares autenticados en museos y colecciones privadas. Uno de ellos se exhibe en el Museo del Ejército de Madrid, etiquetado simplemente como Fusil de Fuerzas Irregulares, circa 1808-1814. El cartel no menciona a Vicente López, no explica la innovación en el mecanismo de carga, no dice que esta arma en particular fue capturada a las fuerzas francesas en Vitoria en 1813 y probablemente mató a una docena de hombres antes de terminar tras un cristal. Los museos son buenos preservando objetos, son pésimos preservando las historias que esos objetos representan. Los archivos militares franceses contienen cientos de informes de la Guerra de la Independencia, la mayoría archivados bajo operaciones irregulares o represión de bandidos.
Leerlos resulta surrealista, porque los franceses nunca reconocieron estar perdiendo. Cada enfrentamiento se describe como parcialmente exitoso con pequeñas complicaciones o retirada táctica a posiciones superiores. Pero las cifras de bajas cuentan la verdadera historia. Mes tras mes, año tras año, las unidades francesas reportaban cientos de muertos y miles de heridos, todos ellos causados por fuerzas que la doctrina francesa prohibía. Para 1813, los oficiales franceses en España solicitaban traslados a otros teatros de operaciones, a cualquier lado menos a España, porque combatir a las guerrillas estaba destruyendo la cohesión y la moral de las unidades. Mejor enfrentarse al invierno ruso o a la artillería prusiana que a jinetes españoles que aparecían de la nada y desaparecían como humo. Los británicos quedaron fascinados. Oficiales asignados a las fuerzas irregulares españolas redactaron informes detallados que analizaban tácticas, armas y estructura de mando. Estos informes acabaron en los archivos militares británicos y se convirtieron en lectura obligatoria para los oficiales que sirvieron en conflictos coloniales durante el siglo siguiente. Las tácticas empleadas por las guerrillas españolas reaparecieron en Afganistán, India, Sudáfrica y cualquier lugar donde los ejércitos convencionales se enfrentaran a una resistencia no convencional. El trabuco modificado influyó específicamente en el desarrollo británico de las carabinas de caballería, armas estriadas más cortas diseñadas para tropas montadas. El Enfield modelo 1853, uno de los fusiles militares más exitosos del siglo XIX, incorporó elementos de diseño directamente atribuibles a las innovaciones en el mecanismo de carga de Vicente López. Pero esto es lo que la mayoría de las historias no te dirán. Las fuerzas irregulares españolas no eran gente amable que libraba una guerra noble. Eran brutales, vengativas y cometían atrocidades que violarían cualquier convención bélica moderna. Los prisioneros franceses eran a menudo torturados y ejecutados. Los civiles sospechosos de colaborar con las autoridades francesas eran asesinados. Algunos líderes guerrilleros eran poco más que bandidos que usaban el patriotismo como tapadera para el robo y la extorsión. La unidad de Sánchez era relativamente disciplinada, pero ni siquiera ellos eran inocentes. La guerra no crea héroes, crea supervivientes que hicieron lo que fuera necesario para seguir sobreviviendo, y a veces esas cosas necesarias son monstruosas. Los franceses respondieron con sus propias atrocidades. Masacres en pueblos, castigos colectivos, ejecuciones de rehenes. Por cada soldado francés asesinado por la guerrilla, los franceses ejecutaron a 10 civiles españoles. La Guerra de la Independencia mató a entre 300.000 y 600.000 personas, la mayoría civiles atrapados entre ejércitos que afirmaban liberar España. Esta es la parte que los libros de historia omiten porque es complicada y desagradable, y no encaja con la narrativa de la resistencia heroica. Pero es la verdad. La guerra siempre es más desagradable que las historias que nos cuentan. Esta batalla terminó, pero la historia de Miguel Santana no. Lo que ocurrió 3 meses después conmocionó incluso al sustituto del general Lasalle y obligó a Napoleón a intervenir personalmente. Lo revelaré en el próximo video, pero solo los suscriptores reciben la notificación. Comenta la segunda parte si quieres la historia completa. Si llegamos a 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no eres solo un espectador. Forma parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Suscríbete ahora. Los números que cambiaron la historia. 83 combatientes irregulares españoles contra 2.800 soldados profesionales franceses. 14 bajas españolas frente a 2.006 bajas francesas, proporción de muertes de 14-1. Alcance efectivo del trabuco modificado, 300 metros, frente a los 100 metros de los mosquetes estándar. Tiempo de recarga, 35 segundos, frente a los 90 segundos de los rifles convencionales. Piezas de artillería francesa capturadas, 12. Vale más que el presupuesto militar anual de España. Tiempo hasta la victoria española, 43 minutos. Supervivencia del general Lasalle, 0%. Muerto por disparos de fusil a corta distancia. Producción de armas española.
más de 15.000 trabucos modificados producidos en 1812. Compromiso de tropas francesas en España, aumentado de 60.000 a 300.000 debido al éxito de la guerra irregular. Tasa de supervivencia de las tácticas, más de 200 años. Estudió en academias militares durante la Primera Guerra Mundial. Archivos militares franceses, Servicio Histórico de la Defensa, París. Informes posteriores a la Guerra de la Independencia, específicamente expedientes que cubren operaciones irregulares en la provincia de Salamanca, marzo de 1809. Referencia del documento GR 21Y 401 a 403. Charles Esdale, La Guerra de la Independencia, una nueva historia, 2002. Análisis exhaustivo de las fuerzas irregulares españolas. Las páginas 234 a 267 abarcan innovaciones tácticas y armamentistas. Esdale documenta específicamente el trabuco modificado y su impacto táctico. Informes del Observador Británico. Archivos de Wellington, Universidad de Southampton. Informes de inteligencia del teniente coronel John Waters sobre fuerzas irregulares españolas, marzo-junio de 1809. Waters examinó personalmente las armas españolas capturadas y documentó las modificaciones del estriado. René Chartrand, Las armas de Napoleón de 1792 a 1815. Especificaciones técnicas de armas de época, incluyendo un análisis comparativo entre trabucos modificados españoles y mosquetes Charleville franceses. Páginas 78 a 82. Museo del Ejército, Madrid. Examen físico de trabucos modificados conservados del periodo de la Guerra de la Independencia. Números de catálogo ARM 1808-034 a ARM 1808-089. Documentación del museo incluye procedencia y especificaciones técnicas. Siguiente video. El arma que Napoleón prohibió tras la desaparición de 700 soldados franceses en una noche. 3 meses después de Salamanca, la unidad de Miguel Santana descubrió algo en un monasterio abandonado que aterrorizó a los franceses más que cualquier fusil. Cuando los oficiales de inteligencia de Napoleón descubrieron los planes de las fuerzas españolas, el emperador ordenó personalmente su destrucción, a cualquier precio. 700 soldados franceses fueron enviados para detenerlos, ni uno solo regresó. El arma española no era una pistola. No era una navaja, era algo que el ejército francés jamás había visto, y cuando finalmente se utilizó en la batalla de Talavera, los observadores británicos la llamaron una guerra que surgió de las profundidades del infierno. Suscríbete ahora o te perderás la historia que Francia intentó borrar de la historia.